bienvenida a todo aquel que nos está viendo a través de las redes sociales. Crean ustedes que Dios trae un mensaje para sus vidas, que no es casualidad que hayan dado clic a ese video. Dios quiere hablar algo a sus vidas, quiere que ustedes entiendan, que ustedes comprendan y que puedan llevar su palabra a aquellos que no la conocen. Así que vamos a estar atentos a la palabra del día de hoy. Vamos a Mateo 11:12, por favor. Quien lo encuentre primero, Mateo 11:12, le va a dar lectura fuerte, por favor. 11:12, sí. Capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebataban. Amén. La versión NBI, nueva versión internacional, dice lo siguiente, fíjese: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Usted sabe lo que es ir en contra de la marea? El mar. Es una magnitud tremenda. Es algo que ni siquiera tus ojos alcanzan a ver el fin. Tú no más alcanzas a ver a cierta distancia, pero no ves el fin del mar. Es una magnitud tremenda. Esa magnitud, ese mar, representaba todo lo que se le venía a la iglesia cristiana. Una parte tan pequeña con un monstruo tan grande que era la iglesia romana que se estaba convirtiendo en ese momento. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y contra marea. Los que se esfuerzan logran aferrarse. O sea que no todo está perdido, porque aquellos que realicen esta acción de esforzarse van a triunfar. Y lo vimos la clase pasada y lo vamos a reafirmar el día de hoy. Aquellos que se esfuercen, aquellos que se decidan seguir a Dios, van a obtener la victoria. Porque está profetizado, porque está aquí, nuestro Dios nos lo está diciendo. Y te dice siempre: esfuérzate. También dice muchas veces en la palabra: mantente firme. Aquí persevera, porque de eso se trata, hermano. En el reino de Dios, en el camino de Dios, es perseverar, mantenerte, esforzarte. Dios siempre te va a llamar a la acción, no a que seas una persona pasiva, sino que tú lleves lo que tienes, sino que tú manifiestes lo que tienes. Y por ejemplo, los hombres que vamos a ver el día de hoy, hermano. ¿Alguno de ustedes se ha subido a un toro mecánico? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró, hermano? 2 segundos. 2 segundos. ¿Alguien más? ¿Alguien nada más? 15 segundos. Tuvieron compasión de ti, porque a él le pueden mover más fuerte. ¿Alguien más se ha subido a un toro mecánico? Cuando uno se sube, ¿qué tiene que hacer primero? Agarrarse bien fuerte, acomodar las piernas, ponerte para atrás, agarrarte con las 2 manos y que venga lo que tenga que venir, que venga la fuerza como tenga que venir, pero tú estás bien agarrado. Tú estás convencido de que no me van a tirar, aquí yo estoy agarrado. De la misma manera, con este ejemplo burdo, hermano, nosotros nos agarramos de Dios. Pero tenemos la certeza que Él nos va a ayudar, que Él va a estar siempre con nosotros. Cuando comenzamos un proyecto de vida es lo mismo. Tú no comienzas derrotado. Si tú quieres poner un puesto de lo que sea, de quesadillas, de dulces, o quieres emprender algún negocio, tú no empiezas derrotado. No empiezas poniendo tu puesto o tu lugar y con una actitud, pues ya dando por hecho que vas a perder, que no vas a vender. Claro que no. Tú tienes toda la actitud de vender, de ganar, de progresar, de que esto funcione. Amén. Con esa misma actitud nosotros también aquí estamos. Debemos tener la actitud, debemos tener todo esto, hermano, para que podamos triunfar y ganar, aferrarnos a nuestro Dios. Amén. Porque los chismes, las mentiras y la religión no duran para siempre. Martín Lutero tuvo tanto impacto, le fue tan bien a él porque estaba hablando con verdad, con bases. Un chisme no tiene bases, una mentira no tiene bases. Tarde o temprano, por mucho ruido que haga, se va a calmar, se va a apagar, porque no tiene una base sólida. Así como muchas religiones que se han levantado, que han comenzado bien, muchos seguidores y todo, y de repente se apagan, porque no tienen unas bases, no tienen en qué fundamentar lo que creen y lo que están haciendo, a diferencia de nosotros. Es por eso que hace mucho tiempo me topé con un versículo en Hechos, donde está Pedro y Juan. Dice que ellos estaban compartiendo la palabra y estaban diciendo que es mejor adorar a Dios y servirle primero a Dios, obedecerle a Él, que a las demás personas, y estaban con su predicación. Ellos ocasionaron la molestia de todos los maestros de la ley, de los que se hacían maestros de la ley, los eruditos. Entonces Pedro y Juan la pasaron mal, fueron aprisionados, fueron golpeados y no sabían ni qué querían hacer con ellos, los querían matar. Pero hubo un hombre sabio llamado Gamaliel, aquel que les dijo a estos hombres que estaban maltratando a Pedro y a Juan, les dijo: déjenlos libres. Si esto que ellos están predicando no es verdadero, se va a apagar, no va a durar mucho tiempo. Ellos van a seguir compartiendo de su Dios, de su palabra, de su mensaje, pero
pero ¿cuánto les va a durar? Ya tenemos el ejemplo de tal, que estuvieron un tiempo muy fuertes con estas palabras que decían, con esta religión, pero se apagaron. Si estos hombres están como ellos, con esos dioses falsos, se va a apagar este movimiento. Pero, si ellos están de parte del Dios Todopoderoso, no va a haber nada que se oponga a ellos. ¿Cuántos años va? ¿Cuánto tiempo va? Y seguimos aquí en pie de lucha, hermano. Y seguimos aquí declarando que la victoria nos la da nuestro Dios. Amén. Porque tenemos bases sólidas. Porque nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso y en su palabra, hermano. Porque también dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar, hermano. Mientras estemos firmes en su palabra, nada va a pasar. Tenemos la victoria asegurada y nos aferramos a su palabra. Vaya a segundo libro de Pedro, capítulo 1. Le vamos a dar lectura al 19. Que ya lo tenga, le puede dar lectura al 19, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bonitas palabras de Pedro, hermano. Está afirmando, tenemos la palabra profética más segura. Aunque nosotros escuchemos de otros lados lo que va a acontecer según sus dioses, que va a pasar, que debemos hacer, no, tú tranquilo, tú tienes la verdad, tú estás en el camino correcto. La palabra profética más segura, no hay ninguna otra que se le pueda comparar. Son las palabras que escribe Pedro y que pueden en nuestra mente taladrar y decir, tú estás en el camino correcto. Tú estás con el Dios correcto y sigue adelante, sigue aferrando a su palabra, porque vas a obtener la victoria. Ahí en su lugar, hermano, vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer la oración por esta clase. Padre Santo, nosotros agradecemos por estar en este lugar, Señor. Estamos contentos, Padre, de poder recibir palabra fresca de parte tuya, Señor. Te entregamos todo lo que somos, queremos aceptarla con humildad, Padre. Queremos rendirnos delante de ti, Padre, que tú seas aquel que guía todo. El Espíritu Santo se mueve en este lugar, así nosotros lo creemos, y tú nos darás la victoria si nosotros nos aferramos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, hermano, vamos a empezar ahora sí. Apocalipsis 2, 24 al 28. Vamos a estas cartas a las iglesias. Seguimos en la carta ¿a qué? A Tiatira. Vamos a leer del 24 al 28, lo vamos a hacer de manera alternada. Yo leo el 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis que retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y será labrada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Estamos en esta carta a Tiatira, y aquí, hermanos, se nos entrega una designación, se nos entrega una encomienda, se nos da una autoridad sobre quiénes, sobre las naciones, para regir con vara de hierro. Estas son las palabras de Cristo que se repiten. No solamente es aquí, sino que en otros versículos también podemos ver cómo dice que con vara de hierro, que de esta manera Él, con esta autoridad, va a derrotar al enemigo. Así que vaya a Apocalipsis 19, 15, un poco más adelante. Quien lo tenga primero le da lectura, por favor, al 19, 15 del libro que estamos ahorita, Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Incluso, hermano, en el Antiguo Testamento también hace referencia a este gobierno que vendrá. En Salmos 2:9 dice lo siguiente: los quebrantará con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzará. Es la autoridad que tiene nuestro Dios, y que aquí en este versículo que estamos leyendo nos está designando que nosotros juntamente con Él vamos a tener esta autoridad. ¿Usted cree que cualquiera va a tener esta autoridad? No. Al que venciere. Diga conmigo, al que venciere, al que permanezca. Al que permanezca, hermano, al que esté ahí fiel siempre, nuestro Dios nos va a dar nuestro lugar, nuestro Dios nos va a dar esa autoridad. Y es que el establecimiento del reino de Dios no puede ser logrado si no se han destruido todas estas potestades. Para
Para que usted pueda construir algo, primero tiene que quitar lo que estorba. Primero tiene que edificar hacia abajo para luego edificar hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Un vaso no puede ser lleno de otro líquido si no es vaciado primero, si no es limpio. Tu vida no puede ser utilizada por Dios si no antes tú has sacado de tu corazón o de tu vida todo eso que estorba, todo eso que estaba llenando ese lugar. Tienes que presentarle a nuestro Dios un espacio vacío para que Él pueda entrar y lo pueda llenar, para que Él pueda comenzar su obra. Entonces también este reino que nuestro Dios va a traer tiene que empezar, pero primero tiene que haber la derrota, tiene que haber la conquista, tiene que limpiar el camino para que posteriormente nosotros podamos tomar posesión de esto y venga la victoria de parte de nuestro Dios. Igual aquí, hermano, la nueva era no puede ser inaugurada sin el desplazamiento de la era antigua. Los creyentes están con Cristo cuando se da el último golpe decisivo, y aunque esta visión, hermano, es profética, lo que acabamos de leer es un versículo que nos habla de lo porvenir, más específicamente del milenio. Vemos un pequeño antecedente, vemos una pequeña muestra en esta historia que nosotros vamos a ver con estos hombres, con estas reformas. Vemos una pequeña victoria. En medio de tanta oscuridad que había en esta época, vemos que hubo quien se levantara y quien trajera orden. Porque la Santa Inquisición, los romanos, su ejército y todos estos seguidores traían oscuridad, traían superstición, traían muerte, traían muchas cosas malas. Entonces tuvo que haber primero una derrota de ellos a través de estas reformas, a través de estos hombres que se atrevieron a levantar la voz y decir: estas cosas no son así. La palabra de Dios no dice de esta manera y no hay por qué hacerlo de esta forma. Ahí se ve reflejada una pequeña victoria con vara de hierro. Jesucristo, hermano, con su vida también vino a traer una reforma, vino a traer una protesta, una restauración en un tiempo donde no había palabra. Dice que pasaron 400 años donde no había palabra profética, donde había cesado la voz de Dios. Usted se imagina, donde no había palabra de Dios, donde no había revelación. Después de esos 400 años, después de esa prueba tan difícil, viene Jesús a reformar tu vida, reformar la vida de esas personas, a reorganizar todo y darle orden para que pueda empezarse a construir, para que pueda empezarse a edificar algo grande, para que se prepare la victoria. Amén, hermano. Toda su vida, esos 33 años, fue la preparación para obtener la victoria en la cruz. De todo lo que se creía hasta este momento fue lo que hizo nuestro Dios: reformarlo. Recibió este reino no sin antes pasar por la cruz. Recibió este reino no sin antes pelear. ¿Y pelear hasta cuándo? Hasta la muerte, pelear hasta el final. Así los hombres, hermano, que hemos estudiado y hemos de estudiar, hicieron lo posible por la reconstrucción del reino de Dios. Se esforzaron, se aferraron a la palabra. Esa llama tan imponente, ese fuego que había en los corazones de los hermanos en los primeros siglos, en los primeros años, se estaba apagando. Ya no se veía ese mismo fervor por la palabra y la sana doctrina. Se estaba apagando. Tuvieron que venir estos hombres que creían en Dios para reformar lo que se estaba perdiendo, para recuperar, así como lo hizo Cristo en su momento, cuando no había palabra. Así estos hombres se levantaron y protestaron para reservar la sana doctrina. Vamos a ver al primero, hermano, y necesito la ayuda de ahí atrás para las diapositivas, por favor. No me critique por la pronunciación, hermano, es complicado. Dice Ulrico Zwinglio. ¿Alguien tiene otra versión? Ulrico Zwinglio, de 1484 a 1531. Está difícil su nombre, muy difícil. ¿Cómo? Zwinglio. Eso me gusta. Zwinglio, eso. Perfecto. Este hombre es el iniciador de la reforma protestante en Suiza. Ya lo vimos a Lutero, ¿en dónde? En Alemania. Pero este hombre fue en Suiza. Ya no voy a pronunciar, no voy a decir este hombre. Este varón de Dios en Suiza comenzó esta reformación. Es interesante, hermano, lo que le mencionaba al principio, de que Dios se manifiesta en dos puntos diferentes casi al mismo tiempo. Recordar que mientras en Alemania estaba la reforma en su época primitiva, este mismo espíritu de protesta brotaba paralelamente. O sea, se estaban lidiando dos peleas en dos diferentes regiones, pero por el mismo propósito: levantar la palabra de nuestro Dios, darle ese reconocimiento que realmente se merecía y poner en su lugar a la iglesia romana. Este hombre, nacido en enero de 1484, nació 2 meses después de Martín Lutero. O sea, todavía como otra coincidencia, 2 meses después de Martín Lutero, y estaban lidiando la misma pelea. Nació en una pequeña aldea en Suiza,
estudió en Basilea y en Berna, donde el humanismo estaba en su tope. Después fue a la Universidad de Viena y de nuevo a Basilea por ahí del año 1502 recibió su título en artes. A pesar de tener más interés en el humanismo que en la teoría, este hombre pasaría el resto de su vida en el ministerio de Dios. Los restantes 25 años de su vida los pasó a través de pastorados en los cuales ganó fama como predicador. ¿A qué me refiero con esto? Estuvo en 3 diferentes lugares. Y vamos a ver que en cada lugar en el cual él estuvo, en cada iglesia que él estuvo al frente, él fue aprendiendo algo diferente. Vino trayendo Dios palabra diferente a él y empezó esta protesta. Y empezó él a ponerse al tiro contra la iglesia romana. Dice, su primer púlpito fue en Glarus. El que sigue, la diapositiva que sigue, ahí mero. Después de graduarse en 1506 fue instalado como sacerdote de la pequeña comunión de Glarus. Ahí continuó sus estudios humanistas y llegó a dominar el griego, pues su lema era, si Dios me lo permite, decía, voy a dominar el griego no para ser sabio, sino para leer el Nuevo Testamento en la lengua original. O sea que este hombre, estamos hablando hace rato de esfuerzo, este hombre se esforzó por aprender el idioma en el cual estaba escrito la palabra para que pudiera entenderla, para que la pudiera comprender de primera fuente, sin tanta traducción, sino que él buscó el estudiar, buscó el perseverar y logró aprender este idioma para traducir la palabra lo más certera posible, lo más pura posible. Era muy patriota y se opuso a que la juventud suiza se alquilara para ayudar a ejércitos extranjeros. Estaba muy de moda apoyar a otras naciones, mandarle su ejército a otra nación para que posteriormente ese favor regresara a ellos también. Entonces este hombre se opuso a que en su nación se realizaran estos actos de guerra y estos actos no le agradaban para nada. Su segundo púlpito, el que sigue, vientos. Este también está complicado. ¿Quién me quiere ayudar? Ese mero. Ese fue su segundo púlpito, el lugar donde él se estuvo desarrollando. Después de 10 años de estar en Glarus, fue nombrado cura de una abadía de Einsiedeln, ese mero, en donde iban anualmente miles de peregrinos atraídos por la fama de una virgen que se decía era muy milagrosa. En la puerta del monasterio decía, aquí se obtiene una plena remisión de pecados. Ese era lo que se creía, que cuando ellos llegaban a ese lugar, a esa iglesia donde estaba ese hombre, iba a haber muchos milagros. ¿Qué relación hay con lo que pasa ahorita? Mucha. Chalma, la basílica, muchos lugares donde uno dice, no, tú ven para acá y vas a obtener tu milagro. Desde esos tiempos ya estaban esas creencias de que en tal lugar, si tú ibas y nada más estabas en ese lugar, ibas a obtener tu redención de pecados. Conmovido o enojado por la idolatría de sus habitantes, empezó a predicar contra la superstición de las imágenes. O sea, este hombre dentro de la Iglesia Católica empezó a predicar en contra de ella, en contra de las creencias que se tenían, en contra de la idolatría que se estaba viendo en ese momento. Por leer las Escrituras, fíjese hermano, por leer las Escrituras es que este hombre llegó a la misma conclusión que Lutero, que ya no podía permanecer en este mismo lugar. ¿Pero por qué fue, hermano? Es lo que quiero resaltar. ¿Por leerlas qué? O sea que entonces, hasta que empezó a adentrarse, porque él ya estaba a cargo de una iglesia, pero hasta que se empezó a adentrar más en la palabra, entendió y llegó la revelación de que él no estaba en el lugar correcto, no estaba en el momento correcto predicando lo correcto, que tenía que haber una reforma en su vida, una reestructuración y que tenía que ir en contra de lo que en un principio él estaba predicando, de lo que en un principio él creía. Nosotros también en algún momento, o más bien ahorita estamos en contra de lo que en un principio creíamos, lo que en un principio nosotros practicábamos. Ahorita estamos de este lado, pero fue a través de un cambio, a través de un momento, a través de un encuentro, a través de una lectura. Amén, hermano. Por eso es bien importante esto, porque ¿qué abrió los ojos de este hombre? La palabra de Dios fue que abrió sus ojos, porque él estuvo estudiado. Les mencioné algunas universidades en las cuales él estuvo y tuvo el privilegio de estudiar ahí. Pero eso no abrió sus ojos, sino hasta que empezó a escudriñar verdaderamente la palabra, él entendió lo que verdaderamente tenía que hacer. Por eso le decía que conforme él fue pasando de iglesias, él fue entendiendo, él fue comprendiendo. Posiblemente no le cuadraba, dice luego el pastor, le brincaba el bebé. En cada lugar donde estaba como que no le agradaba lo que estaba sucediendo. Y hasta que encontró la respuesta en la palabra. Vamos con el tercero, por favor. Su tercer púlpito en Zurich. ¿Estamos de acuerdo?
Eso, perfecto. En diciembre de 1518 el púlpito de la gran iglesia de Zurich quedó vacante. Entonces fue que este hombre ocupó esta posición. En 6 años cubrió todo el Testamento, el Nuevo Testamento, y empezó con el Antiguo Testamento. O sea que él estudiaba la palabra y pudo compartirla de manera ordenada, de manera correcta, pero también en su predicación atacaba mucho las predicaciones de la iglesia católica, de la iglesia jerárquica, cómo era su inmoralidad, la excesiva devoción a los santos, la adoración a María y la venta de indulgencias. Él estaba totalmente en contra de estas cosas que se estaban realizando, de estas actitudes, y dentro todavía de esta iglesia él manifestaba su inconformidad con la inmoralidad, con la excesiva devoción a los santos, la adoración a María y la venta de indulgencias. Él no estaba ni tantito de acuerdo con esto. Entonces fue que este hombre se atrevió a escribir un decreto, escribir un libro en el cual él protestaba contra todas estas cosas. Martín Lutero hizo sus 95 tesis y las fue a pegar, las fue a plasmar. Este hombre escribió un libro, otra forma de protestar contra lo que estaba pasando, y esto le ocasionó que fuera llamado ante el consejo para recibir un castigo. Pero mire qué curioso, porque dice que él estaba frente de estos hombres y lo estaban acusando y lo estaban persiguiendo, y este hombre simplemente les dijo que él estaba contando la verdad, que hicieran lo que quisieran, pero él estaba simplemente abriendo los ojos a aquellos que estaban ciegos y que hicieran de su vida, de este hombre, lo que ellos quisieran. Él no tenía miedo, él sabía que estaba del lado correcto, que estaba haciendo las cosas correctas porque estaba del lado de Dios. No importando tantas personas allá enfrente y lo que le podían hacer, él fue delante de ellos y manifestó su inconformidad y no se tambaleó, porque cuando a veces te confrontan, aunque tú tengas la verdad, como que sí da cosa, ¿no? Si son más que tú, si tienen tal vez más experiencia, si tienen tal vez más edad, te da un poco de temor, te da un poco de miedo, aunque tú tengas la verdad. Sí pasa, aquí pasa, que tú estás aquí arriba y puedes ver allá abajo a personas que tienen más experiencia que tú, que predican mejor la palabra que tú, pero tú estás en la palabra correcta, tú estás escudriñando la palabra, estás con la voz de Dios y todo debe salir bien. No tienes que tener miedo, porque no estás predicando mentira, estás predicando lo que dice la palabra de Dios. De igual manera, este hombre comenzó su reforma en Suiza a través de este libro que él escribió. El nombre de este libro era Depósito del Tesoro del Evangelio. Por último, hermano, vamos a ver a otro hombre no menos importante, que juntamente con Lutero también fueron grandes estrellas de este movimiento en la Reforma Protestante. Tuvo dos momentos, hermano, la insurreccional y la reformativa. Hubo dos momentos en esta reforma: la insurreccional y la formativa. Cada una de ellas tenía diferentes características. Las reformadoras, que tomaron parte de la primera etapa, fueron hombres movidos en acción, y los otros eran más de organización y de política. Un ejemplo más claro en la palabra que le puedo dar es cómo David conquistó, cómo David fue y peleó. ¿Cuántas batallas no libró David? ¿En cuántos encuentros no estuvo David? Pero luego vino el cambio, vino Salomón, y Salomón no fue un hombre de guerra, fue un hombre de sabiduría, de estrategia, de gobierno. Entonces es más o menos esta parte. Lutero hizo lo primero, hizo la guerra, pero luego vino aquel que le puso más pensamiento, que empezó a darle organización a todo lo que debía de ser y cómo se debía de protestar y cómo se le iba a ganar a la iglesia católica. Entonces vino este gran teólogo con bases a ponerle orden a lo que estaba sucediendo, y con esta devoción que él tenía vino a traer un cambio grande a esta época que se estaba viviendo. Estuvo también en diferentes lados, hizo diferentes sermones, dejó más de 2000 sermones escritos. Sus comentarios están en su libro que él escribió. Todos estos 2000 sermones que él escribió, él tenía demasiada información, él tenía demasiada revelación, porque dice que seguía a Dios, que estaba ahí todo el tiempo pegado a Dios, orando y compartiendo la palabra también. Él estuvo a cargo de varias iglesias y él trató de hacer lo correcto con la palabra de Dios y no en su propio entendimiento, hermano. Tanto así que empezó a cambiar una nación completa. Suiza fue cambiada y fue llamada la ciudad de Dios gracias a estos dos hombres, sobre todo por el segundo que le estoy mandando. Una reforma a tal grado que decían que esa era la ciudad de Dios, que ahí estaba Dios. Qué hermoso, ¿no, hermano? Que gracias a un hombre que se entregó, a un hombre que ha creído,
esa nación ha cambiado. Que esta nación cambiara por esta iglesia, hermano, imagínese usted, por embajadores de Cristo, por los que están creyendo, por los que se están esforzando y los que están resistiendo. Esta nación es de Dios. Ese es el objetivo, hermano. Sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Se está gozando? ¿Está aprendiendo? Que es lo más importante. Pues como ya hemos estado viendo, pues la obra que hicieron estos hombres fue grande. Sin embargo, tuvo un gran precio, que es de lo que vamos a estar viendo ahorita en este momento. Y me gustaría comenzar con esta pregunta, hermano. Si tú te acuerdas, ¿cuál fue la oración que hiciste cuando se te presentó el Evangelio? ¿Recuerdas aquella persona que te dijo, que te habló de Cristo? ¿Recuerdas aquel mensaje que escuchaste, quizá, que te hablaba de Dios, etcétera? ¿Recuerdas esa oración de fe que hiciste, esa confesión donde dices, Cristo es mi Señor, mi único Salvador? ¿Y recuerdas todas las cosas bonitas que se te dijo cuando aceptaste a Cristo? Amén. ¿Qué te acuerdas, hermano? Y de las personas que participaron, ¿se acuerdan que después de esa oración de fe, se acuerdan si les dijeron, oye, pero te digo algo, se va a poner feo esto? Se va a poner feo esto. Quizá algunos sí, quizá algunos no, pero desafortunadamente en este tiempo es algo que cada vez se escucha menos y menos y menos. Es casi seguro, hermano, que en esa primera oración no se te dijo que las cosas iban a poner difíciles. Quizás se te fue comentando después. Quizás no se te dijo que se va a poner un poco duro el asunto, pero aférrate al camino. Ya se ha hecho costumbre. Pero sí me pasó que al día siguiente me asaltaron. Iba yo al CCH. Señorita, acabo de aceptar. Yo iba caminando y yo la verdad era muy mal hablada, decía muchas groserías. Entonces en ese momento cuando yo iba caminando, me asaltan, me quitan una cadenita que tenía yo y ya iba a ofenderlos y me acordé. ¿Una Guadalupe? No, era una letra C que me habían regalado. Y ahí sí se me perdió la cadenita. Y entonces yo ya iba a decirles una grosería, pero me acordé de ese momento y pues sí pasó que a los otros días me sucedió algo así. Se nos puede pasar, pero generalmente no se nos comenta. Personalmente, cuando yo le comparto a algunas personas, sí les digo que cuando hacen esta oración, le digo, ¿sabes? Qué bueno que aceptaste a Jesús. Te voy a compartir estos pasajes bíblicos, pero va a haber momentos en los que te vas a sentir desanimado, va a haber momentos en los que te va a ir mal y vas a decir, me estaba yendo mejor donde estaba. En las iglesias grandes, hermano, pasa esto. Se predica el evangelio, pero como nos lo dicen luego acá, ¿no? Un evangelio muy light, un evangelio muy fácil, donde va a haber mucha prosperidad, donde Dios te ha bendecido. Ahora que tuve la oportunidad de viajar a Colombia y que fui a esta iglesia llamada El Lugar de Su Presencia, que la pastorea Andrés Corson, cuando estuvimos ahí en el mensaje, realmente la gente iba vestida como si fuera dominguero. No es porque la vestimenta tenga así algo, pero como que la actitud es lo que se ve. Cuando terminó la alabanza, cuando acabó la predicación, siempre se hace una oración de quienes quieren aceptar a Jesús y levantan la mano. Ya que hacen la oración, dicen, eres bendecido, eres amado, ahora eres hijo de Dios, eres perdonado y que Dios te bendiga. Y todos levantando las manos. Y me acuerdo mucho de un señor, un chavo ya grande, por decirlo así, que iba con shorts, con tenis, ya para dominguear, por decirlo así, y estaba muy gozoso levantando las manos. Y cuando salió de la iglesia, realmente vi completamente a otra persona. Se acostumbra mucho en las iglesias grandes nada más ese mensaje y se acabó. Y no es que esté mal, pero sabe, hermano, no debería faltar en estos tiempos sí darle esta recomendación a las personas que puede verse atacada su fe, lo que acaba de sembrarse en ellos puede verse apagado. Es nuestro deber, hermano, predicarle a los nuevos creyentes lo que realmente Cristo predicaba. Para que no te me quedes viendo con esa cara, quiero llevarte un ejemplo. Vamos a Mateo 5, para que demos un poco más de contexto a qué es a lo que me estoy refiriendo. Mateo 5, vamos a solamente verlo.
Si usted observa, es el sermón del monte, la prédica de las bienaventuranzas. Y cuando Cristo empieza a hablar, a partir del versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos van a tener el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero en los últimos 3 versículos, el Señor Jesús quiere cerrar con broche de oro diciendo: hey, y bienaventurados los que padecen persecución. Ya les estaba profetizando, les estaba advirtiendo: padecerán persecución a causa de la justicia, a causa de la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, los maltraten, los persigan, digan toda clase de mal contra de ustedes, mintiendo. Pero gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Este mensaje era cuando el Señor estaba principiando un poco en el ministerio, y le habló a la gran multitud, y bueno, le habló a cierta multitud. Y este mensaje, si tuvo una palabra hermosa, vas a ser bienaventurado. Hey, tienes tristeza, gózate, porque vas a tener alegría en tu vida. Pero el Señor al final le está diciendo: pero hey, va a haber este tipo de cosas, que va a haber persecución, los van a maltratar a causa de mi nombre. Esta predicación no faltó, este acercamiento del reino de los cielos a las personas, a los gentiles y a los que no eran gentiles. El Señor Jesús también lo inició dando estas palabras, no de advertencia, pero que sí sepas a lo que le estás entrando, cosa que hoy en día no lo hacemos. Vamos un poco más adelante, 5 capítulos más adelante. Debes saber, hermano, que a todos Dios nos habla. Ahí cuando Cristo les habló, a todos les habló. Les dio una palabra, les sembró la semilla. Pero sabes, no a todos nos habla de la misma forma. No a ti te va a hablar de una manera, a mí va a hablar de otra forma. Pero déjame decirte que no le habla a Dios de la misma manera al que es creyente, o sea, el que solamente cree en Dios. No le va a hablar de la misma manera al que es congregante. No, yo vengo, me congrego y listo. No le va a hablar de la misma manera al que solamente viene a cumplir su servicio. Hoy me toca servir, vengo. Y no le va a hablar de la misma manera, hermano, a los que realmente quieren ser discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermano? Una definición dice que es la persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro, cueste lo que cueste. Dios no le habla igual a todos, hermano. Aquellos que realmente quieren ser discípulos, el Señor va a tener un mensaje más especial, un mensaje más directo. Y es lo que vemos aquí en el 10. ¿Ya está ahí en Mateo 10? Está en la elección de los apóstoles, y en el versículo 5, la misión de los 12. Ya el Señor tenía elegido a estos 12 y les empezó a dar ciertas instrucciones. Si usted empieza a leer, hermano, todo lo que es hasta el versículo 42, son instrucciones específicas, ¿no? Les dicen que no vayan por tal camino, que tienen que sanar a los enfermos, que tienen que ir por las ovejas perdidas, y son instrucciones más precisas. Aquellos que realmente quieren ser discípulos, hermano, ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Yo no sé, ¿tú qué quieres ser, hermano? ¿Quieres ser un congregante nada más? ¿Quieres ser solamente alguien que sirve en la iglesia? ¿Quieres solamente ser un creyente? ¿O quieres realmente ser un discípulo? Porque estos hombres, la obra que hicieron es porque eran verdaderos discípulos, porque defendieron hasta la muerte. Son los verdaderos discípulos, hermano. Y los que son discípulos, el capítulo 10, en el versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? Para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando tú decides ser un verdadero discípulo, hermano, Dios te va a dar autoridad. Dios te va a hablar específicamente, vas a recibir instrucciones precisas, tu oído va a estar afinado a la voz del Espíritu Santo. Y adivina qué, porque Cristo así lo menciona, a partir del versículo 40, va a haber recompensas. Como se nos ha dicho,
No va a llevar la misma recompensa aquel que en último momento recibió a Cristo que aquel que toda su vida estuvo predicando el Evangelio. No es lo mismo. Este Evangelio se debe predicar, hermano, cueste lo que cueste. Así como en Suiza se levantaron estos hombres para la defensa del Evangelio, también hubo otros lugares, ¿como en dónde? En Francia, que es el lugar donde les quiero hablar. Ahí se pasa en la siguiente diapositiva, tengo la imagen de un hombre. Vamos a ver que este hombre tuvo una gran labor porque de alguna manera Juan Calvino fue quien inició todo esto, pero hubo otros hombres que estuvieron detrás que ayudaron a esta obra. Jacobus Faber, este francés era un católico devoto y devoto de las imágenes, y se le había encargado de hacer un libro, hermano. Tenía que hacer la biografía de muchos santos, pero él, al estar haciendo este tipo de escritos, se dio cuenta que todo lo que hay, los hechos que ahí aparecían, no tenía un sostén histórico, no había fundamento, lo que lo llevó a rebelarse y lo trataron como un hereje. Así que tuvo que huir, tuvo que salir de donde estaba, hermano, pero fue movido por el Espíritu Santo y él tradujo al francés el Nuevo Testamento y después los Salmos. Y fue junto que con este Calvino enviaron libros y tratados a Francia, hermano. ¿Y sabe qué fue lo que logró? Que la fe evangélica se expandiera de una manera exponencial. Tan así que al poco tiempo se dice que eran cerca de 400,000 hugonetes. A ese les decía a los protestantes en francés, a los hugonetes. Y esta palabra significa compañeros de juramento. Si usted lo investiga en la historia, así los va a encontrar. Los protestantes en Francia eran hugonetes. Entonces, gracias a la obra que estos hombres hicieron, se empezó a expandir tanto el Evangelio y fue tanto el terreno que empezaron a ganar, que por el año 1570 estos hombres ya no tenían que esconderse. Estos hombres podían aparecerse en lugares públicos, incluso en la corte real. Pero, ¿sabes qué, hermano? ¿Tú crees que Satanás se va a quedar de manos cruzadas? Dice por ahí, hermano, no le juegues al cristiano, porque el diablo no le juega a ser diablo. Y el diablo estaba preparando algo detrás del telón, algo bastante terrorífico. Siguiente diapositiva. En aquel tiempo, hermano, hubo una mujer llamada Catalina de Médicis. Esta mujer reinó un tiempo ahí en Francia, debido a que su esposo murió. Luego el hijo que le seguía, inesperadamente, porque así me lo cuenta la historia, repentinamente se murió. Y esta mujer, Catalina de Médicis, estuvo gobernando solamente por un poco de tiempo y trataba de simpatizar con los hugonetes de Francia, pero solamente fue un tiempo hasta que uno de sus hijos ya tomó el trono, Carlos IX. Siguiente diapositiva. Este hombre gobernó y tiene un papel importante. Ahorita vamos a ver por qué. Cabe mencionar, hermano, que Catalina de Médicis era una, como le diríamos hoy en día, una católica de hueso colorado. ¿Se imagina eso? Una católica de hueso colorado que pues no tenía cierto agrado por ciertas personas. Tan así que durante el reinado de este hombre hubo un evento frustrado. Se quiso matar a uno de los líderes de los protestantes ahí en Francia, a un tal llamado Gaspar de Coligny, que sufrió un atentado donde casi pierde la vida, hermano. Quedó malherido, pero bueno, la reina lo despreciaba porque el pueblo lo quería mucho. Y no solamente eso, ayudó a que una de sus hijas, Margarita de Francia, contrajera o se estuvieran haciendo los preparativos para que se casara con un líder protestante, Enrique de Borbón. Imagínese esa católica de hueso colorado viendo cómo mi hija se va a entregar a este protestante. Era el líder del partido. Dicho evento, hermano, que se quiso matar a Gaspar de Coligny, pues los hugonetes solicitaron al rey una audiencia, una investigación. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Esta Catalina de Médicis lo logró convencer de que se trataba todo de una conspiración, que ellos la estaban inculpando, porque los hechos históricos no la dejan de señalar como la probable autora de este atentado. Pero una vez más aquí, hermano, el espíritu de Jezabel, porque esta mujer, regresamos a la anterior, esta mujer lo logró convencer
de que no, me están atacando, esto están haciendo un complot contra mí. Y sucedió una tragedia. Ahora sí, la última diapositiva. Esta diapositiva que estamos viendo, esa mujer que está ahí, que está pintada, no sé si se alcanza a ver, con una mirada muy soberbia, muy mirando por debajo de los hombros. Ella es Catalina de Médici. Esa pintura la hicieron porque está viendo lo que es la matanza de San Bartolomé. En el día de San Bartolomé se llevó a cabo una matanza, hermano, que se llevó a cabo en la noche, el 24 de agosto de 1572. Ahí se ve que es de día, pero no, los mataban en la noche, hermano, en sus camas, en sus cuartos. Incluso al colín y malherido lo mataron en su cama. A todos estos los mataron en las calles mientras caminaban. Guárdame esta. Los mataban donde sea, en la calle. Sí, yo sé que nos da risa, pero sabe, hermano, es muy triste. Pero esta mujer no le importó. Recibió hasta felicitaciones del Papa de lo que había sucedido. Bueno, no ella específicamente, el rey. Recibieron felicitaciones. Pero en medio de toda esta sangre, hermano, quedó sembrada la semilla del Evangelio. Quedó sembrado. En Suiza, hermano, de la población de los que son cristianos, el 36% de la población son cristianos protestantes. En Suiza. Y en Francia, actualmente el 3%, porque la mayoría son católicos. Pero el 3% de la población cristiana son protestantes. Lo que podríamos hacer ahorita, lo que hacemos acá. No hay imágenes, solamente es Cristo. Así que, hermano, yo te pregunto, ¿qué evangelio estás predicando? ¿Te han predicado un evangelio barato? O peor aún, estamos abaratando nosotros el evangelio que nos predican, que es algo sencillo, que nada más es venir acá, recibo la palabra y eso es todo. Vengo a mi servicio, cumplo y ya. Creo en el Señor, creo que soy salvo y eso fue todo. Hermano, ¿qué estás haciendo? Por eso te decía hace rato, ¿quieres ser un discípulo? Porque el discípulo es el que defiende. Como nos decía hace rato mi hermana Ariel, los valientes arrebatan el reino de Dios. No solamente es venir y cumplir, hermano. Hay que hacer algo más saliendo de aquí. Hay que subir de nivel. Hay un dicho en inglés que dice new levels, new devils. Es decir, a nuevos niveles, nuevos demonios, nuevos enfrentamientos. No es la misma prueba la que va a enfrentar un hermano que se congrega al pastor de una iglesia. No es la misma prueba el que está comprometido con el que medio está comprometido. Hay niveles, hermano. Yo te pregunto, si van pasando mis hermanos de alabanza, yo te pregunto, ¿en qué nivel quieres estar? ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? ¿O quieres ser solamente uno de los que escucharon el sermón de las bienaventuranzas? ¿O quieres ser como aquel joven rico que quiso estar con Cristo, pero a la hora de que se le dio la demanda, híjole, ya la pensó? Ya dijo, bueno, como que mejor sería ya que se le dio la demanda, híjole, como que ya la están pensando. Porque eso es el evangelio que tú tienes que predicar, hermano. A las personas que están allá afuera, cuando tú les compartes de Cristo, no se te olvide mencionarles, hey, pero ¿sabes qué? Va a empezar el ataque desde dentro. Tu familia va a ser la primera en que te va a atacar. Tu familia va a ser la primera en que te va a decir, ¿a qué vas a la iglesia si sigues siendo el mismo? ¿A qué te juntas con esas personas y yo vi el otro día tal hermanita haciendo tal cosa? El ataque comienza desde adentro, hermano. Pero ahí va a depender de tu fe, de tu entrega y de qué es lo que quieres ser. Si realmente quieres ser un discípulo de Dios, como estos hombres que hasta su muerte defendieron el evangelio. A donde quiera que te pares, hermano, en tu trabajo, en la escuela, en tu negocio, donde sea que hasta donde tú recibas órdenes y se empiecen a hacer cosas que van en contra de lo que Cristo te ha enseñado, y tú te empiezas a rebelar o empiezas a decir, no, es que las cosas no son así, sabe, hermano, ahí va a haber oposición. Déjame compartirte muy brevemente que ahí donde yo trabajo soy médico de la noche.
pues el dueño tiene cierta santería en el lugar. Empezando porque la clínica se llama la Clínica de San Judas Tadeo. Pero sabes, ahí en el consultorio tiene sus manzanas y dije, yo reprendo al diablo, hombre, Jesús, yo esas manzanas fuera de fuera y que un coco. O sea, de verdad yo quitaba lo que estaba ahí, estorba. ¿Y sabes qué pasó días después? Me dijeron, doctor, le encargo, por favor, que no toque las manzanas. Yo no iba a pedir disculpas, nada. Yo dije, estaré atento. Se acabó. Porque estamos para la defensa del evangelio, hermano. Y gloria a Dios, he podido compartirle a algunas personas ahí, incluso a la enfermera, una señora que también ahí está. Hermano, donde quiera que tú te pares, predica el evangelio, porque estás para la defensa. Quiero que te pongas sobre tus pies, hermano. Vas a encontrar siempre oposición, hermano. A lo mejor aquí no nos están matando en las calles, pero en algunas zonas del país sí. Pero ¿sabes qué sí va a buscar el diablo a tu nivel? Va a buscar fastidiarte, va a buscar amenazarte con tu trabajo. Te van a robar después de que aceptaste a Cristo. Van a intentar dañar tus bienes. El diablo, hermano, va a querer fastidiarte y va a intentar, ¿sabes qué? Callarte la boca. Eso es lo que va a intentar a través de la desesperación, a través de la angustia, a través de X prueba, hermano. El diablo va a querer callarte. ¿Tú qué vas a hacer, hermano? ¿Le quieres entrar al verdadero evangelio? ¿O quieres seguir en el evangelio light? Te pregunto, ¿a dónde quieres entrar? ¿Dónde quieres entrar, mi hermano? Porque mira lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo 3 del 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir apartados, todos los que quieren vivir para Cristo, padecerán persecución. Así que, hermano, ¿a dónde quieres entrar? Hoy pídele al Señor que quite la torpeza de tu boca. Si es que no te consideras muy apto para hablar, si es que a lo mejor no le puedes predicar a muchas personas, pero puedes comenzar desde una, de uno en uno, puedes comenzar predicando el evangelio, y no un evangelio barato, no un evangelio light, sino un evangelio que realmente dice, oye, acepta a Cristo, el Señor te va a bendecir, pero sabes, tiene un costo, el camino es estrecho, y el Señor Jesús dijo que cuando fuéramos a predicar la palabra, nos iba a enviar como ovejas al matadero. ¿Se acuerda de esa frase que dijo Cristo? Como ovejas al matadero, hermano, pero el Señor nos ha enviado y nuestro galardón no es en esta tierra, nuestro galardón es grande en los cielos. ¿Alguien lo cree?